Buenos días, hermanos y hermanas de Dios. Aleluya. Eso es Pastor Mossad de Estados Unidos. Qué bueno verte otra vez, todos. Aleluya. Gloria a Dios. Amen. That's all the Spanish I got. Eso es todo mi español, ¿ok? Everything else has to come from my interpreters. Todo lo demás viene del intérprete. And I am blessed to have Dante for the interpreter today. Estoy bendecido de que Dante me traduzca el día de hoy. But I got to tell you, there was a time in Mexico when I didn't have interpreters. Pero hubo un tiempo en México donde no tenía ningún intérprete And boy, did I get in trouble. y créeme que me metía en muchos problemas. I remember we were in Huatulco. Me acuerdo una vez que estábamos en Huatulco And Huatulco is like the hottest place on earth. y ahí es el lugar más caliente del mundo. And his pastor was showing us around and showing us the town. It's a beautiful beach town. Y el pastor me estaba enseñando el lugar, la playa, un lugar hermoso, And he's trying to communicate with me. tratando de comunicarse conmigo And I spoke a little Spanish. y con mi poco español, And he didn't speak any English. pero él no hablaba nada de inglés. Nada. 1, 2, 3, nada. So it was very frustrating. Entonces fue muy frustrante And it was getting late and it was hot. y hacía mucho calor, era tarde, But I was finally able to communicate with him a very important message. pero finalmente pude comunicarme con él y dar un mensaje muy importante. I wanted to tell him it was very hot Yo quería decirle, hace mucho calor and we were hungry. y tengo hambre, I couldn't do it in English and I couldn't do it in Spanish. pero no podía decírselo en inglés y tampoco en español, So I used another language. así que usé otro lenguaje. He got the message. Pero él entendió el And mensaje he took us to this beautiful restaurant that had air conditioning. y nos llevó a un restaurante que tenía aire acondicionado I was so happy. y estaba feliz. My wife was with me. Mi esposa estaba conmigo, We sat at the table. nos sentamos en la mesa, My wife was here. mi esposa estaba de este I was lado, here. yo aquí The pastor was across from me. y el pastor estaba enfrente de mí And there was a young man from the church beside of him. y otro joven de la iglesia al lado del pastor. And they brought the menus out. Así que trajeron el menú And they had a menu in English. y el menú estaba en inglés. And on that menu was my favorite food in the whole world. Y en el menú venía mi comida favorita de todo el mundo, Guacamole. el guacamole. And nobody makes guacamole like the Mexicans. Y nadie hace el guacamole como los mexicanos. So I ordered the guacamole Así que ordené mi guacamole to come out with the meal. y que viniera junto con mi comida. So a few minutes go by Después de unos minutos and the guacamole comes out. viene el guacamole. Now I'm a pastor. Soy pastor I believe in sharing. I believe in sharing. y creo en el compartir, Pero no con guacamole. pero no con el guacamole. Oh no. I took a bite of that guacamole Yo probé ese guacamole and it was delicious. y estaba delicioso. It was cold. Estaba It frío was delicious. y delicioso. And so I looked across the table Así que miré al pastor que estaba del otro lado and I wanted to communicate to the pastor in my perfect Spanish y yo con mi perfecto español quise comunicarle how much I was enjoying that guacamole. qué tan bueno estaba este guacamole. So I looked across the table, Así que lo vi looked him right in the eyes, en los ojos and in my perfect Spanish I said, y en mi español perfecto le dije, "Te amo guacamole." te amo guacamole. So now I have interpreters. Así que mejor ahora uso traductores. It is much safer for me. Es más seguro para mí. I want to share a couple of stories with you. Quiero compartirles un par de historias. One of them has to do with the thing called Palm Sunday. Uno de ellos tiene que ver con el Domingo de Palmas. We just had Easter a week or two ago. Acabamos de tener Semana Santa hace unos días. And as I was coming into Palm Sunday back in New York, Y cuando estaba pasando el Domingo de Palmas allá en Nueva York, I began to study and the Lord showed me things I've never seen before. yo empecé a estudiar acerca de esto y el Señor me empezó a revelar y mostrarme cosas que nunca había visto. And I'm going to share that with you this morning. Y quiero compartírselas en esta mañana. But I caution you in advance. Pero quiero I caution you in advance. advertirte. You guys speak good English. Tienen buen inglés todos, muy bien. That it's very deep Es algo profundo, and very challenging. pero también es algo muy retador. And it might offend some of you. Y tal vez puede ofender a algunos de ustedes. And so before I start that part of the message, Así que antes de empezar esa parte del mensaje, I will give you the warning that I always give when the Lord gives me a deep message. te voy a dar una advertencia que siempre doy cuando el Señor me da un mensaje que es profundo. Because some people aren't prepared to receive it. Porque mucha gente no está lista para recibir estos mensajes. Children, you
you are dismissed. Niños pueden salir, pueden irse de la sala. But if you stay in this room, Pero si tú te quedas en la sala, I'm going to assume you can handle the message. yo voy a dar por hecho entonces que tú puedes con este mensaje. But I want to give you a very brief history of something that happened to me 3 years ago now. Pero antes de eso quiero darte un resumen de algo que me sucedió hace 3 años. I was in New York doing some work on our campus, Estaba haciendo un poco de trabajo en el campus en Nueva York and I fell off of a ladder. y me caí de una escalera And from 2 meters up, de unos 2 metros de altura I landed right here. y aterricé con la cabeza. And let me tell you what, Y déjame decirte, if you've never done it before, si nunca lo has hecho antes, trust me, you don't want to bother. créeme, no lo intentes. And I did the dumbest thing I've ever done in my life. Y hice lo más tonto que he hecho en mi vida, I was on the floor unconscious for 5 minutes porque estuve inconsciente por 5 minutos en el piso and scared the life out of my students. y los estudiantes del campus estaban muy asustados. And when I woke up, I did not go to the doctor. Y lo que hice o no hice es que no fui al doctor. Not because I'm crazy, No porque esté loco, but because I'm a man. pero porque soy hombre. It didn't hurt. Y dije, no me dolió tanto. I'll be fine. Voy a estar bien. And it took them 1 hour for me to be able to sit up and stand up. Pero pasó casi 1 hora para que yo pudiera recuperarme completamente y pararme. The room just kept going in circles. Yo veía que todo daba vueltas. And so it was really a dumb thing to do. Entonces es algo muy tonto que no te recomiendo que hagas. And for many years, I was on an ambulance. It was my work. I was a Trabajé, paramedic on an fui ambulance. paramédico por muchos años, entonces yo trabajaba en ambulancias. And so I knew there was an injury. Entonces sí, yo sabía que había una lesión. And I said, well, if it gets any worse, I'll go to the hospital. Y entonces yo dije, bueno, si veo algo, noto algo, voy a ir al hospital. And then after a couple of days, it got a little better. Entonces pasaron los días, yo me sentía bien, And then it kept getting better. me sentía mejor cada día. But on the second day, I woke up with a surprise. Pero el segundo día yo me desperté con una sorpresa. Maybe you have a picture for me. Tal vez tú tienes una foto ahí. Yeah. Don't I look like a good boxer? Me veo como un buen boxeador, ¿no? That should have been my first warning. Pero eso fue al otro día. But the problem was, how do I keep it secret now that I have a black eye? Dije, ¿cómo puedo mantenerlo en secreto ahora que tengo el ojo morado? The next day was church. Al otro día tenía servicio de iglesia. So, pastor, Así que pastor, the pastor has to walk into church el pastor tiene que entrar a la iglesia with a black eye. con un ojo morado. ¿Cómo le explicas a la gente? Ay, caramba. Anyway, I kept getting better week after week. Pero yo me sentía bien y pasaban las semanas, me sentía mejor. 3 weeks, 4 weeks. 3, 4 semanas. The 5th week, I came back to Morelos. Entonces la quinta semana regresé a México, estaba en Morelos. We were having a big crusade here November. Íbamos a tener una cruzada justo ese mes, en noviembre. There was work to do. Había trabajo que hacer And I thought I was good. y pensé que estaba bien. And then on a Saturday night, I started to get some symptoms. Pero entonces el sábado en la noche empecé a tener algunos síntomas. Now, in our rehab center here in Morelos, Entonces en el centro de rehabilitación que hay aquí en Morelos, Pastor Jose there, el pastor José, que está encargado de este centro de rehabilitación, well, I always knew his wife was a nurse. yo sabía que su esposa era enfermera, I just never knew that she was the lead nurse for Mexico's #1 brain surgeon. pero yo no sabía que ella trabajaba como enfermera para el mejor cirujano de cerebro, de cráneo, aquí en México. And when he told her my symptoms, Y cuando ella le habló al doctor para decirle cuáles eran los síntomas que él tenía, she said, "What happened to him? When?" el doctor preguntó, a ver, espérate, ¿qué fue lo que le pasó y cuándo? And she talked to the doctor. Entonces ella le explicó todo al doctor. He said, so the next morning, Pastor Jose banged at my door. Entonces al otro día el pastor José tocó la puerta de mi cuarto My wife says you have to go for a brain scan right now. y el doctor José le dijo, mi esposa dice que tenemos que irnos ya para que te hagas una radiografía, un escáner del cerebro. And I realized there was a problem. Y entonces me espanté y dije, hay un problema. I couldn't walk. Pero me di cuenta que no podía I was caminar getting bien, double vision. tenía visión doble. And when he told me that I had to go right now, Y cuando él me dijo, tenemos que irnos ya, for the very first time, I vomited. entonces empecé a vomitar. And I realized something serious was Y happening. me di cuenta que había sido algo serio esa caída.
So Sunday night, Así que el domingo en la tarde noche, after seeing the doctor, después de ver al doctor, I was supposed to speak at Pastor Dante's church, iba a predicar en la iglesia del pastor Dante, but that wasn't happening. pero ya no se pudo hacer esa prédica, The doctor said I needed emergency brain surgery. porque el doctor le dijo, Masad, necesitas una operación del cerebro inmediatamente. Foto número 2, por favor. Foto 2. Grande, ouch. Yep, that hurt. Sí, eso dolió. So the next morning, the doctor came in La siguiente mañana viene el doctor and he said the surgery was a big success. y nos dice, bueno, la cirugía fue un éxito. We removed a big, Coágulo. help me, hematoma. We removed a big hematoma. Removimos el hematoma que estaba ahí, que era como un coágulo gigante de sangre. There were a lot of broken veins. We had to cauterize them. Y había muchas venas que tuvimos que remover y que quitar y que cortar. But now there's a new problem Entonces fue exitoso, pero ahora tenemos otro problema. because your brain has relaxed. Porque ahora que tu cerebro ya se relajó, The other side is bleeding. está sangrándote del otro lado. Por la operación te está sangrando el otro lado. And so 44 hours after the first surgery, Así que 44 horas después de la cirugía de este lado, next photo. siguiente foto, el otro lado. Next photo, please. Siguiente foto. You can see the circles are where they drilled into my skull. Tú puedes ver los círculos de cómo pusieron clavos, ¿no? Perforaron en el cráneo. And then they cut the bone Y ahí tuvieron que hacer cortes en el hueso and removed the side of my head. y sacar una parte del cráneo. And the next day they did the same thing to the other Y side. luego al otro día hicieron lo mismo, pero ahora del otro lado. Grande, ouch. Go to the next photo, please. Siguiente foto. You can see how swollen my face is. ¿Puedes ver lo hinchado que estaba mi cara? That's from all the drainage coming down from the Eso es por wounds. todo lo que estaba drenando por dentro. And I have a friend here in Morelos. Y yo tengo un amigo aquí en Morelos. In fact, he is your lead guitar player here. De hecho, aquí está también dirigiendo en la alabanza. His name is Sebastian. Y se llama Sebastián. Sebastian, come here for a minute, please. Ven, Sebas. And so all of that fluid Así que todo el fluido settles down into your face se queda en tu cara. and then down here, Y luego aquí, abajo. and it's all hanging right here. Y luego cuelga en la papada. And Sebastian said something for me. Y Sebastián dijo algo, me dijo algo. I'm not gonna say it. Go ahead, you can do it. Go ahead, do it. Le dije que parecía un pavo real así. Gracias. Gracias. Nothing like good friends when you're in pain. Nada como tener estos amigos cuando estás con dolor, ¿verdad? Que te hacen reír. Amen. But I want to show you the next picture Pero quiero que veas la siguiente foto. because these are two angels Estos doctores fueron unos ángeles from heaven. del cielo. Amazing, amazing hands of healing. Esas manos de sanidad increíbles. Dr. Anaya, El doctor Anaya, Mexico's leading brain surgeon, él es el que dirige las operaciones de cerebro en México. and his assistant brain surgeon, Dr. Carmina. Y la doctora Carmina, su asistente. Now, I'm going to tell you something that I don't say too often. Y voy a decirte algo que no digo muy seguido. Coming into my surgery, both of them were atheists. Cuando ellos vinieron, ¿verdad? O cuando hicieron la cirugía, ambos eran ateos. But the Holy Spirit moved, Pero el Espíritu Santo se movió. and she asked Jesus to come into her heart in my Y room. ella ahora invitó a Jesús a su corazón. Amen. Amen. And I'm not done with Dr. Anaya yet. Y no he terminado con el doctor Anaya. And the Holy Spirit's not done with him yet either. Y el Espíritu Santo no ha terminado con él todavía. Go to the next picture, please. ¿Pueden poner la siguiente foto? And in this book that I wrote, Y en este libro que escribí, well, that's the English, but it's in Spanish, y también en español se llama El día que morí, I tell an amazing miracle story yo cuento un milagro que sucedió, that God did from heaven que lo que Dios hizo en el cielo, to speak to that brain surgeon. lo que sucedió ese día para hablarle al corazón de ese cirujano. And there are several miracles in Porque there. pasaron varios milagros. Gracias. This way, she just show us, we can show it. It's in the bookstore. Está aquí en la librería, lo puedes As, encontrar. as a matter of fact, De hecho, I really want you all to read this. me gustaría que de verdad lo leyeran. So for today, Así que el día de hoy,
please sell this for 250 pesos. Vamos a bajar el precio de 400, que era su precio, a 250 pesos. Okay. Por favor. Gracias. Gracias. Okay? The miracles that are in here Los milagros que están narrados en el libro will astound you. te van a sacudir. You see, in the whole process, I died En este proceso quiero decirte que yo morí and had the amazing opportunity y tuve la oportunidad to meet Jesus face to face. de encontrarme con Jesús cara a cara. And the story of what he said, the story of what he said Y la historia de lo que él habló is so profound. es tan profundo. The implications of it are so profound. Todo lo que implica es algo muy profundo. And I know it'll bless you. Y sé que va a bendecir tu vida. And that's only one of about 5 miracles that are in that book. Pasaron como 4 o 5 milagros que están narrados en el libro. So I encourage you to read it. Así que yo les animo a que ustedes los lean. In the process, En este proceso, we've been ministering in Mexico for 25 years. yo llevo 25 años ministrando aquí en México And we've always been helping people in Mexico. y siempre ha sido un trabajo de ayudar a la gente aquí en México. Churches, rehabs, orphanages. Ayudar a las iglesias, a los centros de rehabilitación, orfanatos. I'm used to being the one doing the helping. Y estoy acostumbrado a que yo siempre soy el que está ayudando. I'm not used to needing the help. No estoy acostumbrado a que yo soy el que necesita la ayuda. But I saw all the church family in Mexico Pero en esa temporada pude ver cómo la iglesia de México rise up to save my life. se levantó para salvar mi vida. Amen? Amen. Amén. All the pastors, Todos los pastores, including Pastor Dante, incluyendo a mí, que me conocen, came and stayed with me in the hospital overnight nos quedamos en el hospital, nos turnábamos las noches para quedarnos a cuidarlo, in case I needed anything. por si necesitaba algo. And then the doctor surprised me. Y luego el doctor me sorprendió, He said, "You can't fly for 30 days." porque me dijo, no puedes volar por 30 días. Ichikawawa. Mi esposa, ay caramba. But I need to say something Pero quiero decirles algo. because Patty Patty and Luis, y Luis de Felipe they said, "Our home is your home." me dijeron, nuestra casa es tu casa. And amen. Amen. And for 30 days, Y por 30 días, these guys were my nurses ellos fueron mis enfermeros, with their son con Luis. Luis el teclado. They nursed me back to health. Ellos me estuvieron cuidando hasta que me pude recuperar. Such a blessing. Fueron una bendición. And one thing I can tell you for sure, Y algo que les puedo decir I have a family I love here in Mexico as well. es que yo tengo una familia que amo mucho en México y son los de Felipe. Amen. Amen. Gracias. Amén. Gracias. Now I'm going to take you guys someplace today, Ahora voy a llevarlos a un lugar en este día and I don't know how ready you are, y no sé qué tan listos estén ustedes. but ready or not, here it comes. Pero listos o no, aquí vamos. Because I saw something. Porque yo vi algo. I'll let my interpreter get a drink. Me too. Okay, let's do it together. Ready? Cheers. Dijo, voy a dejar que mi intérprete se hidrate. Y lo hicimos de una vez los dos. Turn to Matthew chapter 21. Vamos a Mateo capítulo 21. I'm going to reference some scriptures today, Tengo una referencia que quiero darles de las escrituras. because you know the story. Porque ustedes ya conocen la historia. You're in a very well-taught church. Están en una iglesia donde se enseña muy bien la palabra. And Pastor Bayo, I want to honor you. Y Pastor Beu, quiero honrarte. This is a beautiful work. Porque esta es una iglesia muy hermosa. You've done a great job. Has Amen. hecho un gran trabajo. Amen. I speak in a lot of churches in U.S. and Mexico. Yo he hablado en muchas iglesias en Estados Unidos y México. Not everybody has what you have here. Pero no todos tienen lo que ustedes tienen aquí. You have depth. Ustedes tienen You have profundidad, understanding. tienen entendimiento You have relationship with the Holy Ghost. y tienen relación con el Espíritu Santo. Amen. You have Amen. no idea how rare that is. Y ustedes no saben lo raro que es encontrar eso. But today I'm going to challenge that. Pero hoy quiero retarles más. Because wherever you are right now, Porque donde quiera que tú estás en este tiempo, I promise you God wants to take you deeper. yo te prometo que siempre hay más y Dios quiere llevarte más profundo. Amen. 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 So let's look at 1 week of time. Vamos a ver una semana del tiempo. I want to look at the week between Palm Sunday and Easter.
Entonces quiero ver la semana entre el domingo de Palmas y el domingo de Resurrección. Because there are so many prophetic things hidden in that week. Porque hay muchísimas cosas proféticas que sucedieron en esta semana. So Matthew chapter 21, Mateo capítulo 21, let's look at verse 8 and 9. versículo 8 y 9. Now you guys know the story. Ustedes conocen ya la historia. Jesus rides in. Jesús llega a este lugar They're waving palm branches at him, y le están, ¿verdad? Le están haciendo con las palmas, con las laying hojas their de las clothes on the palmas, ground. poniéndolas en el piso. And look what it says here in verse 8. Y mira lo que dice el versículo 8. Go ahead, read it. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus manos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Versículo 9, por favor. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Now, what a lot of Christians don't realize Lo que muchos cristianos no se dan cuenta is that all of that was a fulfillment of a prophecy. es que todo esto que estaba pasando era el cumplimiento de una profecía. Look at Zechariah chapter 9. Míralo en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Riding on a donkey, Cabalgando en un burro, the King of Kings. el rey de reyes. All of this had meaning. Todo esto tiene un We significado. don't realize that sitting here in 2026 in Mexico. No nos damos cuenta de esto estando aquí en el 2026 en México. But Jesus was openly presenting himself as King and Messiah. Porque Jesús estaba presentando a sí mismo como el rey y el Mesías. The crowd is shouting, Hosanna. Y la multitud aclamaba Hosana. That means save us now. Y eso significa sálvanos ahora. The palm branches and the garments, Y esas hojas de las palmas they signify honor and victory. significan honra y victoria. It was the total fulfillment of the messianic prophecy. Era un cumplimiento total de una profecía mesiánica. It was a public recognition Y era un reconocimiento público before they would reject him. antes de que él fuese rechazado. Palm Sunday, Y ahora, ese día, Domingo de Palmas, it's prophecy, es profético. it's timing, Tiene que hablar con el tiempo. it's symbolism, Tiene un simbolismo. and it was divine intention Y tenía una intención divina to converge everything with precision. para que todo tuviera precisión. It wasn't just an event, No fue solamente un evento que it pasó. was a prophetic announcement in action, Era un anuncio profético en acción. a prophetic declaration. Una declaración profética. Zechariah said, Zacarías dijo: Behold, the king comes to you. No, just right here. Alégrate, he aquí tu rey vendrá a ti, Lowly, sitting on a donkey. humilde y cabalgando en un asno. Why is he riding on a donkey? ¿Y por qué estaba en un asno? That wasn't random. Eso no fue al azar. It was a royal symbol of peace, not war. Era un símbolo de paz y no de guerra. Kings rode horses into conquest, Porque los reyes usaban los caballos cuando iban a conquistar. but they rode a donkey in his peace. Pero cuando querían paz, tratados de paz, ellos se subían en un burro. Jesus was making a declaration. Jesús estaba haciendo una declaración, He said, Oh, yes, I am the king, diciendo: sí, yo soy el rey de reyes, just not the one you were expecting. pero no el que ustedes estaban esperando. Israel expected a Messiah to conquer, Porque ellos esperaban un Mesías que venía a conquistar. but God sent a king to suffer first Pero Dios envió al rey de reyes a sufrir primero. because he was going to conquer sin ¿Por qué? Porque él iba a conquistar el pecado primero, before he conquered nations. antes de conquistar a las naciones. The crowd said, Hosanna, Entonces la multitud decía: Hosana, save us now. sálvanos ahora. They wanted political deliverance, Ellos querían una liberación política, but Jesus came for spiritual redemption. pero Jesús venía por una redención espiritual. They were right about who he was.
Entonces ellos estaban en lo correcto de quién él era, but they were wrong about what he came to do first. pero se equivocaban en lo que ellos pensaban que él iba a hacer primero. Why did the people lay their garments in front of him? ¿Por qué la gente tiraba sus mantos o sus mantas frente de él? That was a symbolism of submission to the authority of a king. Eso era un acto simbólico de sumisión al rey. The people were declaring, "You are our king." La gente estaba diciéndole, tú eres nuestro rey. But within a few days, they were going to reject him. Pero ellos mismos, unos días después, le iban a rechazar. Is it possible to celebrate Jesus publicly, ¿Acaso es posible que le celebremos públicamente a Jesús, but not truly submit to him internally? pero que no te estés sometiendo internamente, completamente a Él? Ooh, that's a big question. Esa es una pregunta difícil. And if God came down and opened up our hearts, Y si Jesús o si Dios viniera y pudiera abrir nuestro corazón en esta mañana, I wonder what we'd see written on our hearts. me pregunto qué es lo que Él vería escrito ahí en nuestro corazón. There's another important thing in here. Hay otra cosa importante aquí. I'm not going to turn to it, but in Luke chapter 19, you can look it up later. Usted no vamos a ir ahí, pero tú puedes verlo después en el capítulo 19. It talks about Jesus weeping. Y habla acerca de Jesús cuando estaba llorando. And it says, because you knew not the time of your visitation. Y dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. The time of your visitation? El tiempo de tu visitación. There's a visitation? ¿Hay acaso una visitación? There's an appointed time for a visitation? ¿Hay un tiempo específico para una visitación? That was all prophetic. Todo era profético. Jesus identified a specific, measurable moment of divine visitation. Entonces Jesús identifica un momento específico, medible, de una visitación divina. They missed him though, Pero ellos se lo perdieron. not because he was hidden, No porque Él se haya escondido de ellos, but because he didn't fit their expectation. sino porque Él no encajaba con las expectativas que ellos tenían. This is one of the biggest warnings in the scripture. Esto es una de las grandes advertencias que la Biblia nos está dando. You can be waiting for God Porque tú puedes estar esperando por Dios and still miss him when he shows up. y Él se va a visitar, pero te puedes perder de su visitación. The crowd expected political freedom. Porque la multitud esperaba liberación política Jesus brought spiritual salvation. y Jesús les trajo liberación espiritual. The crowd expected immediate victory, La multitud esperaba victoria inmediata, but Jesus brought something else, pero Jesús trajo algo más. ultimate redemption. Redención. Ultimate. Ultimate. ¿Alguien sabe cómo traducir ultimate? Definitiva. Ok, redención definitiva. Gracias. They expected a ruling king, Ellos esperaban un rey que viniera a gobernar, but what they got was a sacrificial lamb. pero lo que obtuvieron fue un cordero que vino a ser sacrificado. And because God wasn't doing what they expected, Y como él no estaba haciendo lo que ellos esperaban, so many people missed him. entonces la mayoría se perdió esa visitación. I want to tell you something else about Palm Sunday. Quiero decirte algo más acerca del Domingo de Palmas. In Exodus, En el libro de Éxodo it talks about Selection Day. habla sobre el día de las elecciones. Selection Day is the day that all the Jewish people Ese día era donde los judíos picked the lamb that they were going to use to sacrifice that year. escogían cuál era el cordero que iban a sacrificar en ese año. Guess what? ¿Adivina qué? That was Palm Sunday. Eso fue el mismo Domingo de Palmas. Jesus arrived Jesús llega on Selection Day. en el día de la selección de cordero. The lamb was selected, Así que el cordero había sido elegido and you would bring it into your house. y tú lo traías a tu casa. He was selected as the lamb, Así que simbólicamente, proféticamente, él estaba siendo elegido como el cordero. and he came into the house of Jerusalem Y él entró a la casa de Jerusalén, and into the house of the temple. entró a la casa del templo. And when you got your lamb in your house, Y históricamente, cuando ellos traían al cordero a sus casas, you had to inspect it. tenías que inspeccionarlo You had to make sure there were no blemishes or spots on it. y que fuera perfecto. Well, what did Jesus do for the next week? Así que, ¿qué fue lo que hizo Jesús la siguiente semana?
He got questioned by the Pharisees and the Sadducees. Dice que empezó a ser cuestionado y examinado por los saduceos y por los fariseos. Every question wasn't just a confrontation, Y cada pregunta que él hacía no era solamente una confrontación, it was an inspection. sino era una inspección. Why? ¿Por qué? Because heaven required a perfect sacrifice. Porque el cielo requería un sacrificio perfecto. Hell tried to disqualify Jesus, El infierno trató de descalificar a Jesús, but man examined him pero entonces ellos lo examinaron and found him without blemish. y lo encontraron sin culpa. He was the lamb under inspection, Él era el cordero, validated by man. validado por los hombres, The Pharisees couldn't trick him up. porque los fariseos no pudieron engañarle. Luke chapter 2:23 says, Lucas 2:23 dice, I find no fault in this man. no encuentro faltas en este hombre. Pilate said that. Poncio Pilato lo dijo, I see no fault in him. no veo faltas en él, no veo fallas en este hombre. In 1 Peter it says he's the lamb without spot or blemish. Y en primera de Pedro 1:19 dice que él es el cordero sin mancha. Sorry. It's okay. The lamb came in. Entonces el cordero entró He came into the house. a la casa. That was the tradition. Esa era la tradición. And when he came into his house, Y cuando él entró a su casa, what did he see? ¿qué es lo que él vio? Money changers, Gente que estaba, ¿verdad?, intercambiando dinero, Pharisees. fariseos. And he flipped the tables. Y entonces dice que tumbó las mesas de los fariseos And he said, this is a center of worship, y les dijo, esta es una casa de a house oración, of prayer. de oración. He threw the hypocrisy, the religious hypocrisy Entonces out él the estaba door. removiendo la hipocresía del corazón de los fariseos. Why? ¿Por qué? Because before sacrifice comes purification. Porque antes del sacrificio tiene que haber purificación. John said he came to his own, but his own received him not. Entonces Juan, ¿verdad?, nos dice que él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. In Luke 19 it says we will not have this man reign over us. Y Lucas 19 dice que ellos dijeron, no tendremos a este hombre reinando sobre nosotros. The same city that cried Hosanna Entonces la misma ciudad que estaba aclamando y diciendo, Hosana, is about to say crucify him. es la misma ciudad que estaba a punto de gritar y decir, crucifíquenlo. They praised him so long as he matched their expectations. Entonces ellos le adoraron mientras él encajaba en sus expectativas. But they rejected him when he revealed his true mission. Pero cuando él reveló cuál era su misión verdadera, entonces ellos le rechazaron. Palm Sunday revealed something very quickly. El domingo de Palmas trae una revelación What will happen in your life que lo que sucede en tu vida, when his truth qué sucederá en tu vida cuando su verdad confronts your desires? confronte tus expectativas, tus deseos. Will you reject him too? ¿Acaso también lo rechazarás? Some of you here will. Porque muchos tal vez lo harán. Some of you never will. Algunos jamás lo harían. It's going to expose what's really going Pero on in your eso heart. es lo que va a exponer lo que hay dentro de tu corazón. He'll come back as the conquering king. Porque Él sí vendrá esta vez como el rey que viene a conquistar. On Palm Sunday, he came in from the Mount of Olives. Porque el domingo de Palmas Él venía del Monte de los Olivos. When he returns, he's coming back to the Mount of Olives. Cuando Él regrese va a volver a ese mismo monte, al Monte de los Olivos. And he's going to split the ground in two. Y va a dividir la tierra en dos. He'll be riding a white horse. Él vendrá ahora en caballo blanco. Will you receive him as he truly is today? Pero lo recibirás como la verdad de quién Él es el día de hoy. Or will you only receive him as you want him to be? O solamente lo recibirás como tú quieres que Él sea. So long as God does what I want him to do, Entonces mientras Dios haga lo que yo espero y quiero que Él haga, then me and God are cool. entonces Él y yo estamos bien. So long as he understands me, Mientras Él me entienda, you know, we got a thing going, you know, tenemos algo, Él y yo, somos cuates. he understands. Él entiende. Él me I really entiende. love him. Yo lo amo mucho. I just can't stop fornicating. Solo no puedo dejar la fornicación. I really love him. Sí, claro, lo amo. He understands me. Él entiende, él entiende mi pecado. I only smoke weed on Wednesdays. Solamente fumo los miércoles. He understands me. Él me entiende. Estamos conectados. So long as he understands me, Así que mientras Él me entienda, we're cool. estamos bien. Because he'd better never tell me no. Porque más le vale que nunca
me diga que no. After Palm Sunday, Después del Domingo de Palmas, there's the story of the fig tree. está la historia del árbol de higos. It happened a day or two later. Eso pasó 1 o 2 días después. And I want to turn to Matthew chapter 21. Y eso está en Mateo capítulo 21, We're going to look at verses 18 and 19. versículos 18 y 19. You can read those. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuve hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dije, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. And the apostles were amazed. Entonces los apóstoles se sorprendieron. We know you, Jesus, you're full of blessings. Sabemos que tú estás lleno de bendiciones. Man, what'd you just do to that fig tree? ¿Por qué maldeciste este árbol de higuera? That was a nice, happy fig tree. Estaba bonito el árbol. And all of a sudden, Y de repente it's dried up like it's been dead 100 years. se secó como si tuviera 100 años muerto. What's up with that? ¿Qué onda con eso? What's he doing? ¿Qué estaba haciendo Jesús? You see that fig tree throughout the Bible? Si tú ves la historia, ¿verdad? A través de la Biblia del árbol de la higuera, Often represents Israel. siempre representaba a Israel. And today we're spiritual Israel. Y hoy en día tú y yo somos el Israel espiritual. So a lot of these promises Así que muchas de estas promesas have to do with us today. tienen que ver con nosotros. Pastor, what does a fig tree have to do with us today? Pastor, ¿qué tiene que ver un árbol de higos con nosotros? Well, maybe nothing except it happened immediately after Palm Sunday. Pues tal vez nada, pero excepto que sucedió justamente después del Domingo de Palmas. You see, the tree had leaves. Acuérdate, ese árbol tenía hojas. It looked really good. Se veía muy bien por fuera. The tree came to church on Sundays, Ese árbol iba cada domingo a la iglesia, smiled, sonreía said, God bless you, brother. y les decía a todos, Dios les bendiga, hermanos. God bless you, sister. Dios te bendiga, hermana. The tree looked real good, Se veía muy bien el árbol, but it didn't have any fruit. pero no tenía frutos. There was no substance. Era la sustancia. There was no substance. No había sustancia en él. Guys, I don't want to challenge you, Yo no quisiera retarte, but if this scripture speaks to you, maybe there's a reason. pero si la palabra nos está enseñando esto es porque hay una razón. You see, we have to have substance in our lives. Tenemos que tener sustancia en nuestra vida. We have to have evidence in our Tiene que haber lives. evidencia. We have to have power and authority in our lives. Tenemos que portar poder y autoridad en nuestra vida. The story of the fig tree Porque la historia del árbol de higo is all about spiritual condition. está hablando de una condición espiritual. Israel looked alive, Porque Israel se veía viva, but it lacked the fruit of righteousness. pero estaba absente del fruto de la justicia. How many churches today look alive, ¿Cuántas iglesias no se ven avivadas, but have no righteousness? pero no tienen justicia? How many Christians today look alive, ¿Cuántos cristianos se ven como que están vivos, but have no righteousness, pero no tienen justicia? but have no fruit? No hay fruto. Righteousness and fruit, it needs to be there. La justicia y el fruto tienen que estar presentes. The fig tree exposed a universal danger. Porque el árbol de la higuera representaba un peligro universal. The leaves are about what it looked like on the outside. Porque las hojas se veían bien por fuera, The fruit is about the reality of what's going on the inside. pero el fruto revela lo que hay realmente por dentro. Christians have a lot of activity, Los cristianos podemos tener muchas actividades, but is there any transformation in your life? pero realmente hay una transformación adentro de tu vida. Christians are really good with the language. Somos muy buenos con un lenguaje cristiano. Bless you, brother. Dios te bendiga, hermano. The Holy Spirit be with you. Oh, que el Espíritu Santo esté contigo. I love His presence. Oh, cuánto amo tu presencia. They've got the language, Tenemos un lenguaje, but do they have the obedience? pero ¿hay obediencia? They walk around looking religious, Y caminan viéndose religiosos, but do they have a relationship? pero ¿tienen relación en lo íntimo? They've got this outward appearance, Tienen esta apariencia externa, but are you manifesting the power of God? pero la pregunta es, ¿están manifestando el poder de Dios? The crowd had the leaves, Porque la multitud tenía las the hojas, praises, the excitement.
y adoraban, ¿verdad? Y lo exaltaban, but they lacked the fruit, pero no tenían frutos true surrender. para que realmente se pudieran rendir. How do we separate the ones who said Hosanna ¿Cómo separamos a aquellos que decían Hosana and the ones who said crucify him? de los que dijeron crucifíquenlo? The difference is this: La única diferencia es esta, the ones who said Hosanna que los que dijeron Hosana were willing to lay their lives down estaban dispuestos a rendir su propia vida and obey y obedecer, no matter what the cost. no importando el costo. Then he talks about a day of visitation. Then he talks about a day of visitation. Okay, se habla sobre el día de la visitación. Read that. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. This is Luke chapter 19, Lucas 19, 41 and 42. del 41 al 42. Why did Jesus weep over the city? ¿Por qué dice que Jesús lloró sobre la ciudad? Let's look at verse 42. Mira lo que dice el versículo 42. Well, this day of visitation, En esta visitación, this weeping, este llanto, is because there was a tragedy that was unfolding. es porque una tragedia estaba sucediendo. The people were waiting for him. La gente le esperaba, They were singing about him. cantaban sobre él, They were celebrating him. le celebraban, But they still didn't recognize him when he came in. pero aún así no le reconocieron cuando él llegó. Not because he was absent, No porque él no estuviera ahí, but because he didn't match their expectations. sino otra vez porque no encajaba con su expectativa de ellos. But look what it says in verse 42. Pero mira lo que dice el versículo 42. Diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto ante tus ojos. Wait a second. Esperen un momento, Wait a second. esperen un momento. It says, just because I missed him, Diciendo, tú también, si tú también conocieses, now things are hidden from me? pero ahora las cosas están encubiertas a mis ojos. Wait a minute. Espera un momento. Well, Jesus, I didn't mean to miss you. Pero yo no quise perderme o desconocerte. Yes, but you did. Sí, pero lo hiciste. Because that moment of divine visitation Porque en el momento de la visitación divina was also a moment of inspection, era un momento de inspección, of oversight. oversight, de supervisión, Of divine examination. de una examinación divina. A moment when God draws close to you to evaluate. Un momento donde Dios se acerca a ti para evaluarte. That's not a casual meeting with God. No es una presencia casual o reunión casual con Dios, It's an intentional divine intervention sino que es una intención o una intervención divina by God into your life. de parte de Dios hacia nuestras vidas. But Pero it has accountability attached with it. viene agregada con contabilidad. You see, a lot of Christians think there will never be accountability. Muchas personas o cristianos piensan que no tienen que rendir cuentas a nadie. A lot of Christians think I just go to church every Sunday and everything's normal. Dice, yo puedo ir el domingo a la iglesia como si nada, todo sigue normal. But God has a moment of visitation for you Pero Dios tiene un momento de visitación para ti and an accountability that comes after that. y una rendición de cuentas que viene después de ese encuentro divino. Visitation always carries two possibilities. Este encuentro divino siempre trae posibilidades. Isaiah 61 called it the acceptable year of the Lord. Isaías 61:2 dice el día aceptable del Señor. Jeremiah chapter 8 Jeremías 8:12 said in the time of the visitation they'll be cast down. dice el día de la visitación serán echados fuera. Oh, it got awful quiet in here. No, se quedó muy callado el cuarto aquí. Oh, I'm sorry. Oh, lo siento mucho. Did I offend you? ¿Te ofendí? Niños, Niños, you can be excused again if you need to. podemos volver a dar lugar a los niños a que salgan si hay necesidad de niños que tienen que salir. Don't get mad at me. I'm just the messenger. No te enojes conmigo, yo solo soy el mensajero.
You see, that Palm Sunday was a national day of visitation. Entonces ese día de Domingo de Ramos era un día de visitación específica. Not just a celebration. No solamente era celebración. God was visiting his people in the person of Jesus Christ. Dios estaba visitando a su pueblo a través de la persona de Jesús, Not quietly, no de una manera silenciosa, publicly, públicamente, prophetically, proféticamente, precisely on time. precisamente en el tiempo, That's how he comes to you. y eso es lo que viene, ahí entras tú. What made it a visitation? ¿Qué significa esa visitación? Let's go back to Zechariah chapter 9, Vamos de nuevo a Zacarías 9:9. verse 9. Versículo 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una asna. The Messiah was revealed. El Mesías fue revelado, The king stood before them physically. el rey se presentó delante de ellos That físicamente, truth was undeniable. y esa verdad era innegable. He was standing right in front of them, Él estaba parado justo frente a ellos fulfilling the prophecy. y cumpliendo así las profecías. That's the pattern of visitation that we find in the scriptures. Y ese es el patrón que encontramos en las escrituras. It wasn't just a one-time event. No solo fue un evento de un día, It's a divine pattern. It's all over the place. sino que era un patrón divino que lo podemos ver en toda la escritura. God draws near. Así que Dios se acerca a nosotros, Truth is revealed. la verdad se revela, Hearts are exposed. los corazones son expuestos, And then God expects a response. y entonces Dios espera una respuesta, And then consequences follow. y luego vienen las consecuencias. Are you going to obey? ¿Vamos a obedecerle? You're not obeying me. No tienes que obedecerme a mí, You're not obeying Pastor Baal. no tienes que obedecer al pastor Beu, You're obeying God. tienes que ser entre tú y Dios. You going to obey, ¿Vas a obedecerle or you're going to suffer the consequences? o vas a atender a las consecuencias? This isn't just a historical visitation. No estoy hablando de una visitación histórica nada más. It's personal. Es algo personal. It's what happened when God confronts a life. Es cuando Dios confronta una vida de alguien. What happens when he reveals a truth. Esto es lo que sucede cuando Él revela su verdad a tu vida. It's what happens when he calls for surrender. Es lo que sucede cuando nos está llamando a rendirnos a Él. I tell everybody something. There's only 2 steps to success in the kingdom of God. Yo siempre le digo esto a la gente. Solo hay 2 pasos para tener éxito en el reino de Dios. Step 1, Paso 1. step 2. That's it. Amen. Amen. Amén. We should be done. Can we go a little longer? I should be done. I should be done or go longer? I think if we can wrap it up. Okay. I want to close with a scripture. Quiero cerrar con una escritura. Yeah, we're almost done. Mateo capítulo 21, versículo 33, por favor. Sí, yo hablo español. Because there's a deeper meaning for us right now. Porque hay algo más profundo para nosotros en este día. The piercing question is this. Y la pregunta principal es esta. If you were there 2,000 years ago on Palm Sunday, Si tú hubieses estado ahí hace 2000 años, el Domingo de Palmas, were you in the Hosanna crowd tú hubieras estado gritando ahí, Hosana, Hosana. or the Crucify Him crowd? O hubieras estado en la multitud que gritó, crucifíquenlo, crucifíquenlo. It's all about who recognized Him. Solo, es solamente cuestión de quién le reconoció. The ones who recognized Him Porque los que le reconocieron never betrayed Him. nunca le traicionaron. They took Him as He was. Lo aceptaron tal y como él And venía. that has an incredible meaning to us today. Y eso tiene un significado para ti y para mí el día de hoy. And I want to close with this scripture, Así que quiero cerrar con esta escritura. if you'll read. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, un padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de un vallado, cavó en ella un lugar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió entonces a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno de ellos golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo entonces el Señor a sus siervos más que los primeros.
e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente envió a su propio hijo, diciendo: ¿tendrán acaso respeto por mi hijo? Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de su propia viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Versículo 41. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Now listen very carefully Escucha cuidadosamente to verse 43. el versículo 43. I did not write this. Yo no escribí esto. Listen carefully. Escucha cuidadosamente. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. I'm telling you right now, Te estoy diciendo ahora, God has plans for each and every one of you. Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. God has plans for this church. Dios tiene planes para esta But iglesia, his plan is going to move forth in Mexico. pero su plan va a seguir avanzando para todo México. And if you won't manifest the fruits, Y si tú y yo no manifestamos esos frutos, he'll take it and give it to someone else. Él los va a tomar para dárselos a alguien más. It's a very important question every generation has to answer. Es una pregunta importante que cada generación tiene que hacerse a sí misma. Who is this King Jesus to me? ¿Quién es este Rey Jesús para mí? And that's the question Y esa es la pregunta you hoy have to answer. que tú tienes que responder. Are you willing to surrender to him ¿Estás dispuesto a rendirte por completo, no matter what the cost? sin importar cuál sea el precio? Are you willing to lay your lives down? ¿Estás listo a rendir tu vida completamente? Are you willing to do what you need to do to manifest the kingdom of God? ¿Estás dispuesto a hacer lo que tengas que hacer para manifestar el reino de Dios en la tierra? All you need is a relationship with the Holy Spirit. Lo único que necesitas es una relación personal con el Espíritu Santo. And he is hungry to manifest. Y Él tiene hambre de manifestarse a tu vida. And I know you people have been learning some things in this Y church. yo sé que ustedes han aprendido muchas cosas aquí en la iglesia. And if I may, I'd like to pray for you today. Y si me lo permitan, quiero orar por ustedes hoy. Can I have the worship team back up here, please? ¿Puedo pedir al equipo de alabanza si pueden subir, por favor? I know many of you came here today Yo sé que muchos vinieron aquí este día because this miracle worker was coming from New York. porque venía este hombre de Nueva York que Dios lo usa en milagros. I'm sorry to disappoint you. Lamento decepcionarte. I don't have anything for you, Yo no tengo nada para ti, but I do know the one that does. pero sí conozco al que puede hacer los And milagros. he has everything for you. Y Él tiene todo lo And que tú and he is necesitas. hungry to touch your hearts Pero today. Él solo necesita que tú tengas hambre, He is hungry to set you free. porque Él tiene hambre de liberarte. I don't care what the problem has been. Yo a mí no me importa realmente cuál ha sido tu problema. Can we leave the lights on, please? Podemos dejar las luces encendidas, por Let's leave the favor. lights on. Las luces encendidas. I'm going to ask you to stay in your seats, Quiero que se queden en sus asientos but let's worship God and see what he does. y vamos a dejar que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera hacer. Be ready to receive whatever he has for you this Así que morning. prepárate para lo que Él quiera hacer en esta mañana. Let's stand up and worship.